Este recorrido revelará las Escrituras en profundidad y te permitirá conocer la rica historia del pueblo de Dios. Si te quedas conmigo hasta el final, te aseguro que comprenderás mejor la sabiduría de la palabra de Dios y su plan redentor. Antes de que el tiempo comenzara, solo existía Dios. Su existencia es eterna, sin origen ni fin. Dios no fue creado. Él es el creador de todas las cosas. No llegó a existir. Él es el Padre de la eternidad, y la eternidad misma es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Fue un despliegue asombroso de poder y creatividad. Dios habló, y el universo tomó forma. La luz se separó de la oscuridad. Los mares y la tierra firme se establecieron. Y la vida comenzó a llenar cada rincón del nuevo mundo. En 6 días, Dios hizo todo lo que existe, y vio que todo era bueno. Luego, en el 6.º día, Dios formó al primer hombre, Adán. Lo hizo del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida. Así le dio no solo existencia, sino también un espíritu viviente capaz de relacionarse con su Creador. Y para que no estuviera solo, Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán. Juntos vivieron en el jardín del Edén, un paraíso de abundancia y paz. Allí caminaban en comunión perfecta con Dios. Pero Dios les dio una advertencia clara: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tristemente, la serpiente, astuta y engañosa, persuadió a Eva para desobedecer. Y Adán también comió. En ese instante, la inocencia se perdió, y el pecado entró en el mundo. La desobediencia trajo consecuencias devastadoras. Se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. Dios, en su justicia, los expulsó del Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado caído. Sin embargo, incluso en el juicio, Dios mostró misericordia, les proveyó vestiduras para cubrir su desnudez y dejó una promesa de redención. Desde ese momento, la vida humana quedó marcada por el dolor, el trabajo arduo y la separación, pero también por el inicio del plan de Dios para restaurar lo que se había perdido. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas, y Caín trabajaba la tierra. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó el de Abel y rechazó el de Caín. Lleno de envidia, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató, cometiendo el primer asesinato registrado en la historia. Así, el pecado ya no fue solo desobediencia, se convirtió en violencia, orgullo y muerte. Después de la muerte de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set. Su nombre significa compensación, porque Eva reconoció que Dios le había dado otro hijo en lugar de Abel. Pero con el paso del tiempo, la maldad de la humanidad creció de tal manera que la tierra se llenó de corrupción. Y Dios, viendo la maldad del hombre, decretó un juicio, un diluvio que limpiaría la tierra. Sin embargo, en medio de esa generación torcida, Dios encontró a Noé, un hombre justo en su tiempo. Dios le ordenó construir un arca y llevar dentro a su familia, y también parejas de animales, para preservar la vida. Entonces, durante 40 días y 40 noches llovió sin cesar. Las aguas cubrieron la tierra. Todo lo que estaba fuera del arca pereció. Pero Noé y los suyos sobrevivieron. Cuando las aguas se retiraron, Dios estableció un pacto con Noé. Prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y puso el arco iris como señal de ese pacto eterno. Fue una declaración poderosa: el juicio de Dios es real, pero su misericordia también lo es. Después del diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se multiplicaron. De sus descendientes se formaron pueblos y naciones. La línea de Sem sería especialmente importante en la narrativa bíblica, porque de ella descendería el pueblo de Israel, y con el tiempo, el Mesías. Cam fue padre de pueblos que a menudo fueron enemigos de Israel, y Jafet se relaciona con naciones que se extendieron hacia regiones lejanas. Con el crecimiento de la humanidad, llegó un momento en que los descendientes de Noé se reunieron en la llanura de Sinar y decidieron construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. Su motivación era clara: hacerse un nombre y evitar ser esparcidos por la tierra. Pero Dios vio su arrogancia y el peligro de una unidad basada en el orgullo. Entonces confundió sus lenguas para que no se entendieran entre sí, y los dispersó por toda la tierra.
Aquel lugar fue llamado Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje del mundo. Y es aquí donde la historia toma un giro decisivo. Porque Dios comienza a obrar de una manera especial, no solo con toda la humanidad a la vez, sino a través de un hombre. Un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos. Dios le habló y lo llamó a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre, para ir a una tierra que Dios le mostraría. Y junto con ese llamado, Dios le dio una promesa extraordinaria. Haría de él una gran nación, lo bendeciría, engrandecería su nombre, y por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham obedeció. Salió sin tener un mapa completo, sin saber cada detalle del camino, pero confiando en la voz de Dios. Ese paso de fe marcó el inicio de una historia que cambiaría el destino del mundo. Abraham había obedecido. Había dejado su tierra. Había salido sin mapa. Pero no sin promesa. Dios comienza a confirmar lo que le había dicho. Le promete una descendencia numerosa. Tan numerosa como las estrellas del cielo. Tan incontable como la arena del mar. Pero había un problema. Abraham y su esposa Sarai no tenían hijos. Y el tiempo pasaba. Y la edad avanzaba. Y la promesa parecía imposible. Sin embargo, Dios no olvida. Dios no se retrasa. Dios cumple. Un día Dios cambia el nombre de Abraham. Ya no será Abraham. Será Abraham, que significa padre de multitudes. Y Sarai ahora será Sara. Princesa. El cambio de nombre no fue simbólico solamente. Fue una declaración. Fue un sello de pacto. Pero la espera se hace larga. Y la desesperación toca la puerta. Sara propone una solución humana. Entrega a su sierva Agar para que Abraham tenga un hijo con ella. Y así nace Ismael. Un hijo nacido de la impaciencia. De la mezcla entre fe y duda. Dios bendice a Ismael. Pero deja claro algo importante. El hijo de la promesa vendrá de Sara. Y cuando todo parecía biológicamente imposible. Cuando Abraham tenía 100 años. Y Sara 90. Sucede el milagro. Nace Isaac. El hijo prometido. El hijo esperado. El hijo que demuestra que cuando Dios promete, Dios cumple. Pero la fe verdadera no se prueba en lo fácil. Se prueba en lo imposible. Un día Dios le pide a Abraham algo que rompe el corazón. Le pide que ofrezca a Isaac. El hijo de la promesa. El hijo del milagro. Abraham no entiende todo. Pero confía. Sube al monte con su hijo. Prepara el altar. Y cuando está a punto de sacrificarlo, Dios interviene. Un carnero aparece. Isaac vive. Y la fe de Abraham queda sellada. La historia continúa. Isaac crece. Y necesita esposa. Abraham envía a su siervo a buscar una mujer de su parentela. Y el siervo encuentra a Rebeca. Isaac y Rebeca forman familia. Pero nuevamente aparece la esterilidad. Rebeca no puede concebir. Isaac ora. Y Dios responde. Nacen gemelos. Esaú y Jacob. Desde el vientre hay lucha. Y Dios declara algo sorprendente. El mayor servirá al menor. Esaú crece fuerte. Cazador. Impulsivo. Jacob es estratega. Observador. Calculador. Un día Esaú desprecia su primogenitura por un plato de comida. Y más tarde, con ayuda de su madre, Jacob engaña a su padre Isaac. Y recibe la bendición destinada al primogénito. El conflicto estalla. Esaú jura vengarse. Y Jacob huye. En su huida, Jacob duerme en un lugar solitario. Y tiene un sueño. Ve una escalera que conecta la tierra con el cielo. Ángeles suben y bajan. Y Dios le habla. Le confirma las promesas dadas a Abraham e Isaac. Le asegura protección. Le asegura futuro. Le asegura descendencia. Jacob despierta cambiado. Pero aún le faltan procesos. Llega a la casa de su tío Labán. Se enamora de Raquel. Acepta trabajar 7 años para casarse con ella. Pero Labán lo engaña. Le entrega a Lea. Jacob trabaja a otros 7 años.
Y finalmente obtiene a Raquel. La vida le enseña algo. El que engaña, también puede ser engañado. Con el tiempo, Jacob tiene 12 hijos. 12 nombres. 12 historias. Que más adelante se convertirán en las 12 tribus de Israel. Después de años, Jacob decide regresar a su tierra. Pero hay miedo. Esaú está ahí. El hermano que quería matarlo. La noche antes del encuentro, Jacob lucha. Lucha con un hombre misterioso. Lucha hasta el amanecer. Y no lo suelta hasta recibir bendición. En esa lucha, su nombre cambia. Ya no será Jacob. Ahora será Israel. El que lucha con Dios. Al día siguiente ocurre algo inesperado. Esaú no lo mata. Esaú lo abraza. Ambos lloran. La reconciliación reemplaza al odio. Pero la historia no termina ahí. De los hijos de Jacob, hay uno especial. José. El favorito de su padre. Y el favoritismo provoca celos. Sus hermanos lo odian. Lo venden como esclavo. Y lo llevan a Egipto. José pasa por traición. Pasa por injusticia. Pasa por prisión. Pero Dios está con él. Interpreta sueños. Gana favor. Y se convierte en gobernador de Egipto. Segundo después del faraón. Luego llega una gran hambruna. Y sus propios hermanos viajan a Egipto buscando comida. No reconocen a José. Pero José sí los reconoce. Podría vengarse. Podría destruirlos. Pero elige perdonar. Y declara algo que resume toda su historia. Ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios lo encaminó para bien. La familia entera se muda a Egipto. Y allí crece. Se multiplica. Se fortalece. Pero con el tiempo muere José. Y se levanta un nuevo faraón. Uno que no conocía la historia. Y el miedo lo domina. Ve a los israelitas como amenaza. Y los convierte en esclavos. Trabajo forzado. Opresión. Sufrimiento. Pero cuando el dolor aumenta, el clamor también aumenta. Y Dios escucha. Dios llama a un hombre. Un hombre que creció en palacio. Pero nació hebreo. Su nombre es Moisés. Pero Dios no había olvidado su promesa. Dios nunca olvida. En el desierto, lejos de Egipto, un hombre cuida ovejas. Ese hombre es Moisés. Un hebreo criado en el palacio del faraón. Alguien que había huido después de cometer un error. Alguien que se sentía incapaz. Un día, mientras pastoreaba, ve algo extraño. Una zarza arde en fuego. Pero no se consume. Moisés se acerca. Y entonces escucha la voz de Dios. Dios lo llama por su nombre. Moisés responde. Y recibe una misión imposible. Debía regresar a Egipto. Debía enfrentar al faraón. Debía liberar al pueblo de Israel. Moisés duda. Dice que no es el indicado. Dice que no sabe hablar. Dice que nadie lo escuchará. Pero Dios insiste. No lo envía solo. Le promete su presencia. Le promete poder. Le promete que el faraón finalmente dejará ir al pueblo. Moisés regresa. Habla con el faraón. Pide libertad para Israel. Pero el faraón se niega. Su corazón se endurece. Entonces comienzan las plagas. Señales poderosas. Advertencias divinas. El agua del Nilo se convierte en sangre. Las ranas invaden la tierra. Mosquitos. Moscas. Enfermedades. Granizo. Langostas. Oscuridad. Cada plaga es un llamado. Cada plaga es una oportunidad para cambiar. Pero el faraón se resiste. Hasta que llega la última. La más dura. La más decisiva. La muerte de los primogénitos. Una noche de juicio. Una noche de liberación. Dios instruye a Israel. Deben marcar sus puertas con sangre de cordero. Esa noche el juicio pasa. Pero las casas marcadas son protegidas. Esa noche cambia la historia. El faraón finalmente cede. Israel sale de Egipto.
libre. Pero la libertad aún tenía pruebas. El faraón se arrepiente. Persigue al pueblo. El ejército egipcio se acerca. Israel queda atrapado. Delante el mar. Detrás los soldados. No hay escape. Moisés levanta su mano. Dios sopla un viento fuerte. Y el mar se abre. Se divide. Se convierte en camino. El pueblo cruza. En seco. Entre muros de agua. Y cuando los egipcios intentan seguirlos, el mar se cierra. Israel es libre. Completamente libre. Comienza el viaje por el desierto. Un viaje largo. Un viaje difícil. Un viaje de aprendizaje. Dios guía con una nube de día. Y con fuego de noche. Provee agua. Provee alimento. Provee dirección. Llegan al monte Sinaí. Y allí ocurre algo trascendental. Dios entrega la ley. Los 10 mandamientos. Un pacto. Una alianza. Israel ya no es solo un grupo de esclavos liberados. Ahora es un pueblo con identidad. Con propósito. Con dirección. Pero el camino no es fácil. Hay quejas. Hay dudas. Hay desobediencia. El desierto revela el corazón humano. Aún así Dios permanece fiel. Guía. Corrige. Sostiene. Pasan los años. Moisés lidera. Pero no entrará a la tierra prometida. Su misión era guiar. Preparar. Formar. Antes de morir, bendice al pueblo. Y el liderazgo pasa a Josué. Un hombre valiente. Un hombre fiel. Josué conduce al pueblo hacia la tierra prometida. Cruzan el río Jordán. Y comienza la conquista. La primera ciudad es Jericó. Una fortaleza imponente. Pero Dios da instrucciones diferentes. No se trataba de fuerza. Se trataba de obediencia. Durante días rodean la ciudad. En silencio. El 7º día gritan. Y las murallas caen. La tierra prometida comienza a ser conquistada. Las tribus reciben su herencia. Se establecen. Se organizan. Pero con el tiempo algo ocurre. El pueblo olvida. Se aleja. Adopta costumbres de otras naciones. Y entra en ciclos. Se alejan de Dios. Sufren consecuencias. Claman. Dios levanta jueces. Líderes que liberan. Luego vuelve la desobediencia. Y el ciclo se repite. Entre esos jueces hay nombres conocidos. Débora. Gedeón. Sansón. Cada uno muestra algo. La fragilidad humana. Y la fidelidad divina. Pero el pueblo quiere un rey. Quiere ser como las demás naciones. Dios lo permite. Y así comienza una nueva etapa. Saúl es el primer rey. Empieza bien. Pero su desobediencia lo desvía. Y Dios busca a otro. Encuentra a un joven pastor. David. Un hombre conforme al corazón de Dios. David enfrenta a Goliat. Un gigante. Pero no con espada. Con fe. David se convierte en rey. Une al pueblo. Establece Jerusalén como capital. Pero también falla. Comete errores graves. Y aprende el peso de las decisiones. Aún así Dios mantiene su promesa. De la descendencia de David vendrá algo mayor. Algo eterno. Luego llega Salomón. Su hijo. Pide sabiduría. Y Dios se la da. Construye el templo. Trae prosperidad. Pero al final de su vida se desvía. Y el reino se divide. Norte y sur. Israel y Judá. Comienzan tiempos inestables. Reyes buenos. Reyes malos. Profetas que advierten. Que llaman al arrepentimiento. Dios sigue hablando. Sigue guiando. Sigue llamando. Pero muchos no escuchan. Y las consecuencias llegan. Con el paso del tiempo, el pueblo se dividió. El reino del norte. El reino del sur. Israel y Judá. Reyes iban y venían. Algunos buscaban a Dios. Otros se alejaban.
La idolatría crecía. La injusticia aumentaba. Y los profetas comenzaron a levantar la voz. Hombres enviados por Dios. Hombres que advertían. Hombres que llamaban al arrepentimiento. Elías se levanta en un tiempo oscuro. Enfrenta a reyes corruptos. Desafía a los profetas falsos. En el monte Carmelo, el fuego cae del cielo. Y el pueblo reconoce quién es el verdadero Dios. Después viene Eliseo, sucesor de Elías. Milagros. Sanidades. Resurrecciones. Señales de que Dios aún estaba presente. Luego Isaías habla. Profetiza juicio. Pero también esperanza. Anuncia la llegada de un Mesías. Un rey diferente. Un Salvador. Jeremías advierte. Llora por el pueblo. Habla de destrucción inminente. Pero también habla de restauración futura. Ezequiel tiene visiones. Ve huesos secos que vuelven a la vida. Una imagen de restauración. Una promesa de que Dios no había terminado. Pero el pueblo no escucha. La desobediencia continúa. Y finalmente llega el juicio. El reino del norte cae primero. Asiria conquista. El pueblo es llevado al exilio. Años después, Judá también cae. Babilonia invade Jerusalén. El templo es destruido. La ciudad queda en ruinas. El pueblo es llevado lejos de su tierra. Lejos de su hogar. Lejos del templo. Pero incluso en el exilio, Dios sigue hablando. Daniel permanece fiel. Ora. Confía. Y Dios lo guarda. Ezequiel continúa profetizando. Recordando que el exilio no es el final. Que la historia no termina ahí. Pasan los años. 70 años. Y Dios mueve el corazón de un rey. Ciro, rey de Persia. Permite que el pueblo regrese. El regreso comienza. No es fácil. Hay ruinas. Hay oposición. Pero también hay esperanza. Se reconstruye el templo. Se reconstruyen los muros. Se renueva el pacto. El pueblo vuelve a escuchar la ley. Vuelve a recordar quién es. La historia del Antiguo Testamento no es solo una historia antigua. Es una historia de caídas y restauraciones. De desobediencia y misericordia. De juicio y gracia. Desde la creación hasta el exilio. Desde Abraham hasta los profetas. Dios nunca dejó de actuar. Nunca dejó de hablar. Nunca dejó de tener un plan. Cada etapa apunta hacia algo mayor. Hacia una promesa. Hacia un Redentor. Hacia el Mesías. Un Salvador que traería restauración completa. No solo a una nación, sino a toda la humanidad. Esta historia nos muestra algo profundo. Que aun cuando el ser humano falla, Dios permanece fiel. Aun cuando el pueblo se aleja, Dios sigue llamando. El mismo Dios que guió a Abraham. El mismo que salvó a Noé. El mismo que liberó a Israel de Egipto. Es el mismo que sigue obrando hoy. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo de esta historia te habló. Algo de esta historia te hizo pensar. Algo de esta historia te hizo quedarte. Antes de continuar con los próximos vídeos, tómate un segundo. Suscríbete al canal. Porque aquí seguimos recorriendo toda la historia bíblica. Desde el Génesis hasta el final. De forma clara. Profunda. Y sin distorsionar el mensaje. Dale like si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor las Escrituras. Comenta desde qué país nos ves. Y comparte este vídeo con alguien que también ama estas historias. En el próximo vídeo continuaremos con más relatos bíblicos explicados de forma profunda y clara. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios te bendiga.